Buenas tardes, queridos amigos. Damos inicio a la jornada del día de hoy del 10º Congreso Iberoamericano de Derecho Privado. En primer lugar, tendremos la exposición del doctor Pascual Alferillo sobre daño moral. El doctor Pascual es doctor en Derecho, notario, profesor de la Universidad Nacional de San Juan, Argentina. Es académico de la Academia de Derecho de Córdoba, juez de Cámara en lo Civil y Comercial de San Juan y miembro del Consejo Directivo de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado. Doctor Pascual, estamos con usted. En este breve tiempo que tenemos para exponer, realmente creía que las cuestiones terminológicas eran de segundo nivel, pero lo traía como primer nivel. Y realmente, como dirían los jóvenes, en las previas a esta conferencia, en el viaje que hicimos, realmente se mostró que la preocupación que tenemos por la denominación es profunda. Este tema me llevó a buscar algunas reflexiones porque realmente en las denominaciones, en las conceptualizaciones del derecho de daño, no los ponemos de acuerdo. Por algo Daniel en su libro, Matilde y otros autores decían de la valoración del daño, qué es lo que es la valoración del daño, para luego la cuantificación. Por algo la Academia Nacional de Derecho premió una tesis doctoral, la de la doctora Ceruti, los problemas conceptuales en la responsabilidad civil. Realmente habría que hacer un diccionario de terminología de derecho de daño porque no nos ponemos de acuerdo en la terminología. Y estas breves reflexiones que tienen, si ustedes las van leyendo, las palabras no tienen un campo de referencia única, eso lo vemos en el diccionario, varios significados de una palabra, por ejemplo. En Nino, una cosa es definir una palabra y otra cosa es definir la realidad. Lo vemos que son dos cosas distintas. El derecho como movimiento que nos trae Lord Joy. Toda esta previa es para ponernos y decir que realmente cuando vamos a tratar el daño moral, es toda una historia de desencuentros conceptuales. Y estos desencuentros conceptuales, hoy en la Argentina, llegan a una profundidad tal que es hasta la clasificación misma del daño que está en crisis. Estamos, creo, en una etapa infiere donde tenemos que replantearnos algunas conceptualizaciones dogmáticas históricas que teníamos, porque estamos frente a un código civil y comercial nuevo, el cual se ha nutrido de distintas corrientes de pensamiento que convergen y que ahora tenemos que hacer el sincretismo entre estas corrientes de pensamiento. En este tema, evidentemente, de los nuevos paradigmas que nos hablaba y que nos dejaba Carlos Fernández Cesaregos ayer cuando él hablaba del existencialismo, yo venía pregonando dos nuevos paradigmas muy profundos en varias conferencias que ustedes me pueden haber escuchado, que en la Argentina había, a partir del 94 se había profundizado el paradigma de la constitucionalización del derecho privado argentino. Es muy fuerte, no se comprendió, los jueces no lo entendían, que la Constitución había influido sobre el Código Civil de manera muy profunda. La jurisprudencia, la evolución de la jurisprudencia fue muy lenta para llegar a esta conclusión. A partir de eso, el otro paradigma, y fíjense en el detalle, Carlos Fernando nos hablaba de la teoría del existencialismo en el reencuentro del hombre, en la búsqueda del hombre, pero lo hacían desde el ángulo de la filosofía. Y hoy el encuentro del hombre, para ponerlo en el centro, en el eje de todo el accionar de la vida
y por cierto, como consecuencia de ello, en la preocupación y ocupaciones del derecho, ha avanzado, ha evolucionado. Ya no es solamente filosofía, ahora está la ciencia de por medio. La ciencia es como si nos han sacado el interior del hombre en sí propio y nos ha exhibido y nos ha cambiado un montón de paradigmas que teníamos ya hecho dogma y nos ha cambiado profundamente este tema. Y en esto lo digo no por azar, sino porque en este tema del daño moral yo creo que tiene influencia, tiene profunda influencia. Este desencuentro conceptual, hoy no podemos olvidarnos de la existencia de la ciencia en la definición, en la búsqueda de la conceptualización del daño moral. La estructura interior era la que estábamos trabajando, la genética, la psiquiatría, todo eso ha trabajado para descubrir en profundidad el contenido interior del ser humano, el ser humano en sí propio, como algunos pueden decir. Esto es un poco decir, como se llaman los términos utilizados por la doctrina y la jurisprudencia para conceptualizar y valorar los distintos daños, tienen variaciones de contenido que denotan los cambios sociales, económicos, científicos que se han producido. Es la síntesis de lo que le estaba comentando. En el tema del daño moral, tenemos, honrando la visita al Perú, que siempre nos ha tratado de la mejor manera, la gentileza y la bonomía del pueblo peruano, que estamos profundamente agradecidos. Comenzar porque ellos en el año 84 tuvieron, y le voy a utilizar una terminología peruana, alguien denominó la guerra de las etiquetas, cuando el artículo 1985, cuando el artículo 1985 introdujo el tema del daño a las personas versus el daño moral. ¿Qué lo que era? Si era lo mismo, si eran cuestiones diferentes. Y esto ha pasado muchos años, muchos ríos de tinta, diríamos, en las discusiones de los hermanos peruanos, de los juristas peruanos, para definir y reconceptualizar. Y acá cuando uno hace un repaso de las opiniones de los distintos autores, y los autores argentinos pasa exactamente lo mismo, si vamos a buscar los de Colombia vamos lo mismo, en España lo mismo, en todo lado igual, hay un problema conceptual para definir qué es lo que es el daño moral. Esta preocupación fue la preocupación de la tesis, una cuestión ontológica de Daniel, cuando hace su tesis doctoral, él lo dice, voy a tratar de buscar ontológicamente qué es lo que es daño moral. Yo creo que tenemos que rebuscar ontológicamente qué es el daño moral. En Perú hubo un desencuentro muy profundo para tratar de ordenar esta incorporación del daño a la persona que hace en el 1985, en el artículo 1985, junto con el daño moral. Se planteó si era lo mismo, si eran distintos. Hay una gran discusión e inclusive en las discusiones aparecen que algunos conceptualizaban y después definían. Hay temas de todos los gustos, de todos los tenores, pero básicamente habían un grupo de autores, entre ellos el que vamos a mencionar, ha salido deformada por el cambio de máquina los slides. Trasegni Granda fundamentalmente fue un opositor a esta conceptualización. Y marca, fíjense un detalle, lo que yo le llamaba que el daño moral cubría muchos daños que no se podían tener, no tenían una forma de ser indemnizados, y habla que indemniza daños patrimoniales inusuales en el tema, daños patrimoniales imprecisables,
pero no da un concepto, define inclusive muy amplio, pero sí se opone y dice que es lo mismo prácticamente el daño patrimonial con el daño moral. Esto es una conceptualización que en las oposiciones hay otros autores que seguían esta línea, por supuesto hay otros autores que siguen la otra, pero básicamente está en esta diferencia, está en la búsqueda de esta conceptualización. Y esto ha llevado muchos años a la doctrina y a los estudiosos del Perú tratar de buscar un punto equidistante o encontrar la verdadera vocación. Torres-Durán intenta hacer en su estudio una definición y una clasificación y una colocación de cómo hacen los daños e introduce al final una parte que creo que es la importante, más allá de todo lo que termina de decir, que empieza a hablar de género a especie, entre el daño a la persona y el daño moral. El daño a la persona como género y el daño moral como una especie dentro de ese género y demás. Ustedes fíjense que hace una larga enumeración y trata de hacer una clasificación que el tiempo no nos permite, pero va a quedar el trabajo donde está transcripto todo esto, que luego se lo va a dar a conocer a los asistentes, pero intenta en la búsqueda de hacer una clasificación. Fíjense que lo que les quiero significar, que desde el concepto pone en crisis la clasificación misma del derecho de daño. Y esto es la gran novedad que se va a dar en la República Argentina, más allá de que vamos a encontrar opiniones diversas que mantienen los dogmatismos anteriores o tenemos que colocar los nuevos daños que se han incorporado con la reforma, dónde los colocamos y cómo los colocamos dentro de una nueva clasificación. El tercer citado, diríamos, es Carlos Fernández, que el daño moral, pretium doloris, no es otra cosa que una modalidad genérica del daño a la persona. Ustedes no me he querido detener porque ustedes son lectores y conocen en profundidad el pensamiento de Carlos desde su concepción filosófica hasta llegar a este tema, pero básicamente en el tema del proyecto de vida, luego hace la comparación del proyecto de vida con el daño moral, pero lo esencial que tiene acá, que él marca que el daño moral es el pretium doloris, el precio del dolor, no es otra cosa que una modalidad de genérico de daño a la persona. Sigue el concepto de Durán, de género-especie, y marca, pero da una definición muy importante, que es el hecho de que dice que es el pretium doloris. Marca que es el precio del dolor, focaliza ahí el daño moral. Esto es lo que ha ocurrido en Perú y que ha terminado hace poco, no lo he puesto en el slide, en una sentencia de la casación, porque la jurisprudencia que un poco he seguido del Perú, primero el Tribunal Superior desligó en los tribunales inferiores que conceptualizaran, no jugó a la conceptualización, pero sí en la casación, que hubo creo que la número 3, la tercera casación, sí marcó qué lo que era el daño moral y marcó fundamentalmente que es entre el daño moral y el daño a la persona es una cuestión de género-especie y marcó que en el Perú es el pretium doloris. Y marcó otro detalle que venía marcándolo Carlos Fernando Cesarego en algunos puntos sin profundizarlo, que está vinculado con la psique. O sea que es un tema que se produce dentro del psiquismo de la persona. Esto es complejo, es realmente complejo revisar estas conceptualizaciones, más en la tradición argentina, donde Daniel, tengo que rendir mis honores a Daniel y a Matilde, que ya vamos a pasar esa etapa, el problema en la Argentina, que le he puesto algo que va a llamar la atención. Dice daño moral y daño a las afecciones espirituales legítimas.
se ha cortado, faltan las afecciones espirituales legítimas. ¿Qué es lo que es el tema? Hay un problema en la República Argentina que el Código ha mencionado en 3 artículos al daño moral. Y en la parte de daño no ha mencionado al daño moral como tal. Esto viene, inclusive Carlos Fernando Cesarego y autores argentinos varios, cuestionaban la terminología de daño moral, porque decían que la moral no podía estar dentro de la conceptualización jurídica y hacían referencia a la legislación francesa, donde se hablaba que se había dejado de lado aquella terminología que hablaba de las personas morales en vez de las personas jurídicas, que bien había dejado y que había que seguir avanzando sobre esa temática. Entonces, en la Argentina evidentemente algo pasó que no se colocó expresamente como el viejo 1078, un artículo relacionado directamente con el daño moral. En este tema de la historia de la conceptualización del daño moral, podemos comenzar con Brevia, Casielo, en la línea de los autores santafesinos, que apuntaban fundamentalmente al interés afectado, pero vamos a hacer la historia corta argentina del daño moral, que comienza en unas jornadas que se realizaron en la provincia de San Juan en el año 84 y cuya ponencia fue elaborada por Matilde Zavala de González, y entre los adherentes estaba Daniel y los que aparecen en ese entonces. Evidentemente, este concepto fue el triunfante, diríamos, en la mayoría de la doctrina argentina se utilizó esta conceptualización, es la que se popularizó, es la que más se difundió perfectamente en la República Argentina, que dice: el daño moral importa pues una minoración en la subjetividad de la persona derivada de la lesión a un interés no patrimonial o, con mayor precisión, una modificación disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir consecuencia de una lesión a un interés no patrimonial. Daniel, te he puesto la tuya ahí. Esta es de Daniel, pero lo que sucede es que Daniel incorpora el tema del interés a la definición de Matilde. Nada más que como era poco el tiempo, escaso el tiempo, lo he sintetizado y he tratado de hacer una historia entre Daniel y Matilde, que esta fue la definición que finalmente terminó popularizándose de la tesis doctoral de Daniel. Cuando yo me intereso por el tema, no parto de los conceptos vertidos fundamentalmente por las definiciones dadas. Y realmente mi interés empezó por el daño psíquico. A ver qué es lo que era el daño psíquico, hasta dónde llegaba el daño psíquico. Varios estudios se realizaron en el tiempo, varios trabajos se publicamos, y realmente la doctrina jurídica argentina, fundamentalmente en la parte jurisprudencial, y muchos de los autores, fueron muy resistentes a diferenciar el daño psíquico del daño moral. Éramos pocos los que decíamos que eran dos conceptos distintos y que había autonomía conceptual y resarcitoria entre daño psíquico y daño moral. La evolución fue lenta. Primero se negaba la diferencia, se incorporaba todo dentro se resarcía el daño psíquico dentro del daño moral. Luego se reconocen unos criterios jurisprudenciales que tenía autonomía conceptual, pero no tenía autonomía resarcitoria, que debía resarcirse dentro del daño moral, y finalmente terminó no triunfando, porque fue minoría, la verdad. Hubo varios fallos en los cuales se dictaminó que el daño psíquico era diferente del daño moral. Este tema, este es el tema que personalmente lo he estudiado en profundidad y he llegado a la conclusión.
El punto está en que hoy, ¿cómo ha quedado el tema? A partir de eso yo comencé y me animé con la irrespetuosidad propia mía de intentar una definición diferente de lo que es daño moral. Daño moral, en su más amplia dimensión conceptual, está abarcando el tradicional pretio dolor y todas las posibilidades no patrimoniales que tiene el objeto. Esto, perdóneme, es de Mayo, que en estas conceptualizaciones, Mayo es el que tiene el concepto más amplio de daño moral en la Argentina. Esto está en el código de Belucio Zanoni, de Astrea, la conceptualización más amplia. Todo era daño moral, había que incorporar todo en esa plataforma, un poco parecido al pensamiento de Tresellini, Granda. Es muy parecido, todo entra ahí dentro del daño moral, todo lo que no se puede indemnizar de una manera diferente es daño moral. Era abierto, pero evidentemente la ciencia avanzó y definió. La definición que proponía y que propongo y que sostengo dice: el daño moral es el menoscabo que sufre una persona en su bienestar psíquico sin que ese estado negativo sobreveniente, tristeza, dolor, amargura, inseguridad, angustia, llegue a configurar una situación patológica. Y ahí está la clave del tema, sin que llegue a configurar una situación patológica. A partir del momento que configura una situación patológica, hemos entrado al daño psicológico, al daño psíquico, es decir, psiquiátrico, o al daño neuronal, si hay problemas neuronales, que son los 3 estamentos que se dan en los daños a la psique. Evidentemente, sin que llegue a configurar, como consecuencia de la vulneración de un derecho o interés a una persona producido por una acción jurídicamente reprochable. Hay mucho para comentar en el tema, pero evidentemente es una definición, diríamos, tratado de modernizar aquello que en otra hora le llamábamos el clasio pretium doloris. El daño moral es el clasio pretium doloris, que modernamente debe ser entendido como un estar novedoso, divalioso de la psique de la persona, que no llega a ser patológico derivado de la vulneración de un derecho a un interés. El punto, ahí tienen que cómo interpretamos hoy en el código esta situación. Yo le decía que el Código Civil Nuevo menciona el daño moral solamente en el artículo 71, 151 y 744, inciso F. Son las 3 menciones expresas a daño moral. Y en el artículo 1738 habla del tema de las afecciones espirituales legítimas. Entonces, la pregunta, ¿estamos hablando de lo mismo o estamos hablando de cuestiones diferentes? ¿O qué son las afecciones espirituales legítimas? En esta búsqueda rápida, breve, realmente en 1738 ahí tienen la definición y luego viene, el final dice de los daños que resultan de la interferencia al proyecto de vida. Evidentemente acá al final es la pincelada del Perú puesta en la Argentina con el tema del proyecto de vida en este artículo, 1738, la influencia de Perú es muy fuerte, pero empecemos a analizar sus afecciones espirituales legítimas. Y esta culpa la tiene Luis Moisés de Espané. Nos mandó, porque llega a la casa de cualquiera de los amigos, a nuestros hijos, y ¿qué le hace el primero? Preguntar, ¿tienen el diccionario cerca? Te lo he hecho a vos, me lo he hecho a mí, lo ha hecho a todos los que hemos sido discípulos de él. Y a nuestros hijos les pide si tenemos, y los hace buscar en el diccionario, cosa que hacía con nosotros. Está online, tenés que sacar la computadora. Entonces pues, tenemos que recurrir al diccionario. Empezamos a hablar de afecciones. ¿Y qué es lo que es la afección? Es enfermedad. Entonces el código alude a una situación patológica del espíritu, una enfermedad del espíritu. Yo te estoy preguntando, estoy haciendo interrogante a partir de la definición del código. Dice afección pulmonar, acá tenemos que decir una afección espiritual. Entonces, en otros términos, una afección, indisposición, padecimiento del espíritu. En las preguntas siguientes, en esta brevísima
compartir ideas, que es larguísimo. Esto es un libro que pronto quizás tenga la suerte de presentarlo acá en Perú. Tenemos que seguir con la otra palabra. Tenemos que seguir con la otra palabra. Esto es consecuencia del risotto. En la literalidad tendríamos, ¿qué es lo que habla del espíritu? Ser inmaterial dotado de razón. ¿Es el espíritu, es la psique la que se ve afectada? Es una pregunta fuerte. Y esto tiene que ver la ciencia. No se sorprenda si yo les digo hoy que hay un cambio de paradigma profundo. Y si ustedes indagan un poquito, así como el amigo ayer nos rompía el paradigma de los contratos, hoy se está hablando de que la memoria humana no está en la parte física del ser humano, está en la parte del espíritu del ser humano. Aquellos que creen en el espíritu y lo están verificando científicamente el tema. Hay una anécdota que después se la puedo contar de dónde surge ese tema. Pero por hoy la ciencia tenemos que entender que está en la parte psíquica del ser humano. Lo otro todavía no hay una comprobación fuerte para asegurar que se daña directamente el espíritu. En la literalidad, si tendríamos que hacer una interpretación literal de esta definición, tendríamos hasta este punto que se autorice el resarcimiento de las consecuencias derivadas de las enfermedades del alma que sean legítimas, entendiendo como que están conforme a las leyes. Realmente estoy entendiendo cada vez menos. Esto llevando una literalidad, interpretación de lo que se está, cómo se definió el daño moral. Y finalmente, legítima, ya sabemos, es lo básico. Entonces, conforme a las leyes, se puede observar con ojos críticos que estaríamos reconociendo la existencia de afecciones espirituales legítimas y otras ilegítimas. Va de suyo que un buen romance, que las enfermedades del espíritu, para ser resarcibles, deben ser la consecuencia de un accionar ilegítimo que vulnera la integridad de la persona. Yo creo que hay una confusión de roles en esta definición. Se afecta la psique de la persona, pero se afecta cuando se vulneran intereses no patrimoniales, o podemos hablar de intereses en general, y que esto realmente tenemos los argentinos que ponernos a trabajar fuertemente en si está correcta la definición que se da hoy de daño moral. Personalmente creo que ha sido un poco desafortunada, podría haber sido mejor esta definición, porque nos ha quebrado. En lo que sí estoy de acuerdo, y no en eso, porque el propio código nos da una respuesta a esa discusión que yo les planteaba entre el daño psíquico y el daño moral, si eran iguales o diferentes. El Código Civil argentino, seguimos con la tradición, el Código Civil y Comercial de la Nación, como dice ahora, lo ha tomado, ha puesto un punto final. El 1746 dice que el daño, la incapacidad sobreviniente física o psíquica se cuantifica con una fórmula de matemática financiera. Es decir, ha separado del daño moral. Ha definido legalmente que daño moral es distinto del daño psíquico. Esto lo ha definido la ley en estos momentos. Ya esto no es punto de discusión, creo, en la doctrina argentina. Hoy el daño moral es otra cosa y no tiene nada que ver con el daño psíquico. El tema es dónde se da el daño psíquico. Y esto viene como consecuencia de una clasificación de daño-evento y daño-consecuencia. El daño moral siempre es consecuencia. El daño moral no está en la parte del daño-evento, en la vieja clasificación que se da. Siempre es consecuencia de la vulneración de un interés protegido por la ley o un simple interés. Es decir, nos tenemos que replantear viejos dogmas desde la ciencia, nos tenemos que replantear todo lo que sabíamos desde la literalidad del proyecto, que realmente se ha buscado dejar de lado aquella vieja definición de daño moral, pero está ahí.
hay una paradoja que por un lado se trata de eliminar estas referencias a la moral y por otro lado se eliminó las obligaciones naturales y ahora son compromisos morales que dejaron de existir, la obligación natural en la Argentina, y ahora cuando se paga una obligación prescripta es simplemente el cumplimiento de un deber moral. Por un lado hemos vuelto a la moral y por el otro lado estamos tratando de alejarnos. Este tema, vuelvo a reiterarlo, es la conceptualización, a tratar de ver y tratar de profundizar realmente qué es lo que es en el ser ontológico, como lo planteaba Daniel. Yo creo que a la definición de Daniel, impecable, históricamente impecable, yo le creo que le falta ese detalle de decir que no es patológico, pero el daño moral se da en la psique. Y esto tiene consecuencias profundas en la clasificación de los daños, porque el propio código hoy está marcando, apenas comienza, dónde recaen los daños. Y te dice sobre la persona y te dice sobre el patrimonio. Yo personalmente creo que el slide que sigue, para cerrar, siempre el daño recae sobre la persona. Pero la persona tiene dos integridades, personalmente entiendo esto, que tiene dos integridades. Vos o cualquiera de nosotros tenemos dos integridades, una integridad patrimonial y una integridad psicofísica y social. La integridad psicofísica y social, le agrego social, siguiendo el concepto que algunos autores le llaman psicofísica y moral, pero en el tema de salud se habla de psicofísica y social, la salud social. También la buena salud, el bienestar, incluye el bienestar social dentro del concepto de salud. A partir de estas dos integridades, el hecho dañoso puede agredir la integridad de una o de otra, pero en ambas integridades pueden derivarse consecuencias económicas y consecuencias no económicas. En las dos pueden derivarse. El ejemplo de un daño a la integridad patrimonial, el auto de colección, que puede generar daño moral, que puede ser resarcido y puede generar que se tenga, amén de indemnizar el resarcimiento del automóvil de colección, daño material, se puede dar lugar a la reparación del daño moral. Del otro lado, cuando es la integridad psicofísica y social de la persona, hay diríamos, una resistencia en la doctrina argentina, más que en la doctrina, no de los autores, que los autores trabajan y trabajan bien y trabajan fuerte, más allá que podamos compartir o no compartir ideas. Esto es otro tema. Pero en la judicatura, a tratar de hacer un paquete único para hacer un resarcimiento. Y cuando hoy la ciencia permite diferenciar distintos rubros, y vos lo has visto, Daniel, o sea, hay gente que hoy piensa en tesis del daño estético diferente del daño moral, o del daño psíquico definido de otra manera, y dentro del daño psíquico diferenciar entre el daño psicológico, el daño psiquiátrico y el daño neuronal, que son daños totalmente distintos y que se resarcen distintos. Y es más, para los abogados, en la prueba, en el daño psíquico, si es daño neuronal, ¿a quién van a llamar? Al médico neurólogo. Si es daño psiquiátrico, ¿a quién van a llamar? Al médico psiquiatra. Y al psicólogo, si es un daño de menor cantidad, un daño que no alcanza ni para hacer, no puede dar remedio, que es el psicólogo. ¿Y qué es lo que es el daño moral? ¿Qué es lo que es el dolor? ¿Dónde se refleja el dolor? ¿Dónde se refleja la angustia? En la psique. Esto lo describía Cipriano en un viejo artículo, viejísimo artículo, un autor que casi nadie conoce, lo marcaba, no me acuerdo el nombre, pero Cipriano era el apellido, marcaba esta diferencia. Dice, tanto el daño psíquico como el daño moral se dan en la psique, que es un concepto de Carlos Fernández Cesarego, un concepto que yo defiendo, que se dan. Por eso, señores, sencillamente les he transmitido una serie de preocupaciones terminológicas,
una serie de preocupaciones que la ciencia avanza y no podemos cerrar los ojos al avance de la ciencia y que quizás la judicatura, le costó muchos años a la judicatura peruana terminar con esta casación que le ha traído una claridad conceptual de género-especie entre el daño a la persona, de terminar con esa disputa que tenía entre el daño a la persona y el daño moral. Hoy quizás el esfuerzo que tengan que hacer es definir qué es el daño moral, más allá de que creo que la mayoría en Perú tiene el concepto de que el daño moral es el pretium doloris y se acercan al pensamiento mío, o yo me acerco al pensamiento de ustedes, para ser honesto, pero realmente este tema de las definiciones conceptuales que yo le daba al principio y que fue un poco, le echamos la culpa a risotto y algunos tragos hermosos que se preparan en Perú, cuando veníamos de viaje, no fue en vano, sino que fue la previa para estas reflexiones que he tratado de cumplir dentro de los 25 minutos que tenemos para hacerlo breve, preciso. Hay un punto final que hay que dejarlo como mensaje. Ayer se celebró el Día de los Derechos Humanos. Creo que no debemos perder de vista que el centro, el eje de las ocupaciones y de nuestras preocupaciones, fundamentalmente desde el ángulo nuestro, que es el ángulo del derecho, es el hombre. Y hoy al hombre lo conocemos en su intimidad mínima, ínfima, adentro, en su esencia, no solo lo estamos conociendo cada día más. Y tenemos que prepararnos porque la ciencia va a romper viejos dogmas, hasta dogmas de fe va a romper la ciencia, la evolución científica, y tenemos que estar preparados para ello. Y esto implica una flexibilidad en nuestro pensamiento, pero esta flexibilidad que pido, que la trato de tener, tiene que tener un norte siempre, es la protección del ser humano en su esencia, protegerlo como hermano, que es el fundamento último de nuestros esfuerzos y de nuestras vivencias. Nada más, queridos. Bueno, tenemos el gusto de presentar al doctor Daniel Pizarro, quien nos hablará sobre la responsabilidad civil por actividades riesgosas, una visión en el derecho peruano, argentino y en el derecho comparado. El doctor Daniel es doctor en Derecho, profesor titular de Obligaciones y Daños en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado, miembro de número de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba y autor de numerosas publicaciones y libros especialistas en la materia. Doctor Daniel, adelante. Muchas gracias. Feliz de estar nuevamente en Lima después de tantos años. Feliz de reencontrarme con tantos buenos y queridos amigos que tenemos aquí. Por eso quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento a esta prestigiosa casa de estudios, a la Universidad de Lima, a nuestra Asociación Iberoamericana de Derecho Privado, en la persona de Carlos Humberto, a nuestros queridos amigos y magníficos anfitriones, el profesor Mario Castillo Freire y su señora esposa, Laura, que realmente nos han atendido de maravilla, han sido los anfitriones perfectos. Nos sentimos mejor que en nuestra propia casa. El tema que voy a tratar en los 30 minutos que tengo asignados, prometo no extenderme más allá de ello, es un tema que me parece apropiado dadas las características que tiene este Congreso. Responsabilidad por actividades riesgosas, tema que, como vamos a ver enseguida, hunde sus raíces, al menos formalmente, en el derecho italiano, pero que en Latinoamérica ha tenido al Código de Perú como verdadero pionero en la materia, en este corrimiento de fronteras que se ha operado desde 1984, época de su sanción, y que ha tenido un formidable impacto en el Código argentino, en el nuevo Código Civil y Comercial, a punto que
yo creo que la recepción que tiene la figura en el derecho argentino actual hunde sus raíces en muy buena medida en el Código peruano. Y en este orden de ideas, me parece importante anticipar lo que creo yo va a ser la conclusión de esta exposición. Las influencias recíprocas que entre códigos sancionados hace 30 años y códigos recientemente sancionados vamos a advertir en numerosas instituciones. Esta es una de ellas. El Código peruano ha influenciado decisivamente en este tema al Código argentino. Y se me hace que lo ha hecho tan bien que algunas de las cosas que trae hoy el Código argentino y que responden a la evolución interpretativa del artículo 1970 del Código de Perú, quizás cuando se proyecte una reforma próxima al Código peruano, sean receptadas. Es un fenómeno de retroalimentación recíproca que a mí me parece sumamente interesante. La responsabilidad por actividades riesgosas aparece en un estadio ulterior a la responsabilidad por el hecho de las cosas. Es uno de los pasos que se dan en la evolución incontenible de lo que se denominan las responsabilidades objetivas, aquellas que hacen abstracción de la idea de culpabilidad y sustentan el factor de atribución, el parámetro de imputación, en otro elemento axiológico distinto, como puede ser el riesgo creado. El primer ámbito en el cual las responsabilidades objetivas se desarrollan, encuentran dentro de un determinado contexto económico, político, social, su campo de acción es la responsabilidad por el hecho de las cosas. Primero en Francia, en Alemania, luego se extiende a otros países y también llega a todos nosotros, a veces un poco más tarde de lo que experimentaron en Europa, pero fundamentalmente de la mano de una idea que es básica. La responsabilidad objetiva, particularmente la responsabilidad por riesgo creado, encuentra su hábitat natural en la responsabilidad por el hecho de las cosas, por aquellos daños en los que intervienen cosas que de manera causalmente activa provocan su causación. La realidad, sin embargo, va dejando raquítica esa construcción porque comienzan a proliferar distintas formas de dañosidad en las cuales el papel de las cosas en la producción de los daños muchas veces deviene casi secundario. Y no obstante lo cual, parece lógico sacar determinadas tipologías de lo que de no haber esta construcción podría ser el principio de la culpa y llevarlas a un estándar de responsabilidad objetiva. Estamos en tiempos, y allí se gesta esta idea, estamos en tiempos en los que, al decir de Díez Picasso, el hombre aparece lanzado a la conquista de los tres infinitos, lo infinitamente grande, el cosmos, lo infinitamente pequeño, el átomo, lo infinitamente complejo, la cibernética, y en donde las formas de dañosidad van a proliferar de manera impensada comparada con lo que se veía, no 100 años atrás, 30 años atrás. Hoy asistimos a formas de dañosidad que eran inimaginables poco tiempo atrás. Formas de dañosidad vinculadas fundamentalmente con el desarrollo tecnológico, con el desarrollo de las ciencias, que nos enfrentan y nos llevan de a poco a tipologías de daños que, me parece, no encuadran en ninguno de los moldes tradicionales. Y allí aparece nuestra responsabilidad por actividades riesgosas. Es una responsabilidad propia de los tiempos de posmodernidad que vivimos y que ha empezado a tener un desarrollo incipiente a partir de los años 40, pero que cobra una vertiginosidad inusitada y perfiles absolutamente novedosos en los tiempos que corren. Las raíces de la figura hay que buscarlas en el derecho italiano. El Código Civil italiano de 1942 es el primero que regula la responsabilidad por actividades peligrosas, por su naturaleza o por la naturaleza de los medios empleados.
es una construcción inteligente, superadora de la simple responsabilidad por el hecho de las cosas, que en el derecho italiano es forjada, al menos en el texto normativo, en su formulación genética, bajo un perfil de responsabilidad subjetiva presumida. Se responsabiliza al que realiza la actividad riesgosa si no prueba haber adoptado todas las medidas idóneas para evitar el daño. Y esta norma del Código Italiano, que va a ser objeto de una formidable evolución interpretativa en ese derecho, tiene algunas características importantes que van a mantenerse y van a proyectarse a otros códigos, a veces no con los mismos perfiles. En primer lugar, lo que me parece más importante de todos, consagra responsabilidad por actividad riesgosa en una norma de cláusula abierta, rompiendo con el mito y el prejuicio que hasta hoy subsiste, que una responsabilidad por actividad riesgosa tiene que estar tipificada por el legislador y, si se puede, mejor tarifada. Los italianos arrancan bien, dicen norma de cláusula abierta. Cualquier supuesto que entre dentro de esta tipología, responsabilidad por actividad riesgosa, por su naturaleza o por la naturaleza peligrosa de los medios empleados, da lugar a la aplicación de esta normativa. Claro, una idea tan progresista debía ir acompañada a veces de las necesarias medidas de prudencia, y por eso la enfocan fundamentalmente como una responsabilidad subjetiva presumida. Pero la doctrina italiana posterior se va a encargar de a poco de ir mutando esa característica y llevándola lentamente a lo que es hoy de manera indudable una responsabilidad claramente objetiva, aunque siga siendo declamadamente subjetiva. ¿Por qué? Porque la prueba eximitoria, la prueba de haber adoptado todas las medidas idóneas para evitar el daño, se va volviendo cada vez más rígida, se va volviendo cada vez más estrecha, a punto que ya se dice basta una mera falta levísima para que comprometa la responsabilidad, y en los últimos tiempos uno comienza a encontrarse, últimos tiempos hablo de 20 años a esta parte, con que doctrina y jurisprudencia italiana dicen para eximirse de responsabilidad quien realizó una actividad riesgosa que ha causado un daño, tiene que probar la ruptura del nexo causal. Hecho o culpa de la víctima, hecho o culpa de un tercero extraño o el caso fortuito. No le alcanza comprobar que obró diligentemente, y de más está decirlo, una responsabilidad pretendidamente subjetiva que no puede ser desvirtuada cuando ella es presumida con la prueba del obrar diligente, de responsabilidad subjetiva solo tiene el nombre, funciona en los hechos como una responsabilidad de tipo objetivo. Ese fenómeno de objetivación doctrinaria y jurisprudencial del texto del artículo 2050 del Código Italiano va a ser percibido por la mayor parte de los códigos que con posterioridad receptan la figura. El Código de Portugal, el Código de Hungría, el de México, el de Bolivia, el de Paraguay y sobre todo el Código de Perú, que las consagra en su artículo 1970 y lo hace claramente bajo un estándar de responsabilidad objetiva. El Código peruano recepta claramente esta idea. Es la síntesis de la evolución de la doctrina italiana. Y me parece que esta semilla que siembra el Código de Perú, vamos a ver enseguida, se proyecta rápidamente a otros códigos de la región y ahora al Código nuestro. El Código de Perú, en el artículo 1970, que ustedes conocen mejor que yo, dice: aquel que mediante un bien riesgoso o peligroso, responsabilidad por hecho de las cosas, o por el ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa, causa un daño a otro, está obligado a repararlo. Y esta responsabilidad es claramente objetiva. Adviertan ustedes, se conserva lo mejor del Código italiano, norma de cláusula abierta. No se entra en la tentación de dar un perfil de la actividad riesgosa. El Código italiano dice actividad riesgosa por su naturaleza o por la naturaleza peligrosa de los medios empleados. Idea que no es desacertada, pero que puede ser
para algunos estrechas, porque también están los supuestos de riesgos circunstanciales vinculados con la actividad. El legislador peruano prudentemente deja el concepto librado a la doctrina. Doctrina que, por lo menos lo que yo he podido consultar, claramente acepta la actividad riesgosa por su naturaleza, por la naturaleza peligrosa de los medios empleados y en algunos casos también por las circunstancias que hacen a esa actividad. Pero es un concepto doctrinario. Me parece que esto tiene bastante flexibilidad y es una idea compartible en buena medida. La responsabilidad es objetiva y esta responsabilidad por actividades riesgosas que el Código de Perú consagra en su artículo 1970 encuentra un correlato, una norma de acompañamiento en el Código de Protección de los Consumidores en su artículo 101, que a la hora de regular la responsabilidad por productos remite al artículo 1970, y yo creo que la remisión no es solo a la responsabilidad por el hecho de las cosas riesgosas o peligrosas, sino también por actividades riesgosas o peligrosas, porque muchas veces la responsabilidad del proveedor profesional encastra típicamente lo que es una actividad riesgosa o peligrosa. El nuevo Código Civil y Comercial argentino también regula esta cuestión. Lo hace casi 30 años después que el Código de Perú, en dos normas, el 1757 y el 1758, que receptan la misma idea, los mismos principios del Código peruano, aunque quizás de una manera más elocuente, porque nuestro código es bastante más detallista en algunos aspectos que el Código peruano. Para bien o para mal, sería una cuestión de gustos. De cualquier manera, me parece que en un texto o en dos textos normativos, en este caso, se marcan algunos aspectos que son relevantes, que van más allá de lo doctrinario, de lo conceptual, y pueden tener proyección normativa, lo cual justificaría su inclusión en tal sentido. La norma dice, básicamente, el primero de los dos artículos, el 1757, que toda persona responde por el daño de las actividades que sean riesgosas o peligrosas, por su naturaleza, por los medios empleados, hasta acá estamos igual que el Código italiano, o por las circunstancias de su realización. Se incorpora el llamado riesgo circunstancial que buena parte de la doctrina italiana venía propiciando en el marco de ese código. La responsabilidad es objetiva, capítulo cerrado, fuerte influencia del Código Perú en este tema. No son eximentes la autorización administrativa para la realización de la actividad ni el cumplimiento de técnicas de prevención, lo cual es lógico porque la responsabilidad es objetiva. Y en el segundo de los artículos que mencionaba recién, en el 1758, se trata el tema de los legitimados pasivos, sujetos responsables. En el caso de actividad riesgosa o peligrosa, responde quien la realiza, se sirve u obtiene provecho de ella por sí o por terceros, excepto lo dispuesto en legislación especial. A mí me parece que la elocuencia del legislador argentino recoge simplemente lo que han sido los criterios doctrinarios y jurisprudenciales en países como Italia o como el mismo Perú, en donde el legislador no fue tan preciso, pero doctrina y jurisprudencia fueron marcados quiénes son los legitimados pasivos, quien realiza, controla, supervisa, potencia, se sirve de la actividad riesgosa, obteniendo un provecho inclusive, tiene que responder. ¿Qué se entiende por actividad riesgosa? Me parece que este es uno de los temas básicos, porque si hay un concepto que requiere ser prudentemente modulado, de lo contrario tergiversa todo el sistema de responsabilidad civil, es este. Se dice que una actividad es riesgosa o peligrosa cuando, por su propia naturaleza, esto es por sus características normales, ordinarias, por los medios empleados o por las circunstancias de realización que se vinculan con aspectos de lugar, de tiempo, de modo, genera, y lo subrayo, una significativa
probabilidad de daños para terceros. Un relevante riesgo de peligros para terceros conforme al curso normal y ordinario de las cosas. Se trata de actividades que por lo general, no siempre, son lícitas, tienen utilidad social, pero que pueden devenir dañosas para terceros. Remarco que el no siempre, porque hay algunas actividades riesgosas que pueden ser ilícitas, tal lo que ocurre con las actividades que realizan ciertos grupos que puedan resultar riesgosas para terceros. Los que intervienen en esas picadas callejeras de autos, por ejemplo, que pueden dar lugar a este tipo de tipologías. No es esencial que intervenga una cosa en la realización de la actividad riesgosa. Habitualmente intervienen, activa, pasivamente, no hace a la esencia de la figura. Con cosas o sin cosas, la actividad no deja de ser riesgosa por ellos. El vocablo actividad denota, y esto me parece importante remarcarlo, la existencia posible de uno o más hechos humanos, ya sea aislados o ya sea combinados con otros elementos materiales o humanos. La empresa puede ser uno de esos ámbitos, pero no necesariamente el único y no siempre el más importante. No hay que caer en el error de pensar que la actividad de la empresa es riesgosa por sí. Hay empresas que realizan actividades riesgosas y hay empresas que no las realizan. Como hay individuos que pueden realizar actividades riesgosas fuera de un ámbito empresarial y otros que no. Me parece además que la ponderación del carácter riesgoso de la actividad va a requerir de criterios prudentes. Habrá que ponderar particularmente las circunstancias de cada caso en particular. No puede partirse del entendimiento simple de que una actividad, por el hecho de ser dañosa, es riesgosa, porque nos llevaría a una conclusión equivocada. Toda actividad dañosa sería riesgosa y en definitiva todo quedaría atrapado bajo este estándar, lo cual no es lógico. A mí me parece que el entendimiento del riesgo requiere necesariamente, desde un punto de vista lógico y valorativo, de una ponderación a la luz de los estándares de causalidad. Habrá que calibrar, que precisar si conforme al curso normal y ordinario de las cosas, determinada actividad reviste esa potencialidad de riesgosidad para ser considerada como tal. Insisto en un dato que me parece fundamental. El criterio, el concepto que debe contribuir a la formulación de un criterio de la figura tiene que ser más bien restrictivo. Ustedes me dirán, ¿y esto va a contrapelo con toda la evolución del derecho de daños? No, necesariamente tiene que ser restrictivo. Lo ha sido en Italia, lo ha sido en Perú y debe serlo en Argentina, aunque nuestra fórmula sea muy amplia, porque de lo contrario el sistema se desquicia. Y prácticamente podríamos llegar a subsumir cualquier supuesto de dañosidad en esta tipología especial, lo que nos llevaría a prescindir de la responsabilidad principal por el hecho del dependiente, de la responsabilidad por el hecho de las cosas. Cualquiera entraría dentro de esta temática. El proyecto del 98 en Argentina, que fue una de las bases que toma el nuevo código, hablaba de responsabilidad por actividades especialmente peligrosas, particularmente peligrosas. Y yo confieso que en su momento fui uno de los que lo criticó diciendo esto importa restringir la figura, circunscribirla, y creo que no lo entendimos a Atilio Alterini, que fue la pluma de ese artículo. Lo que se quería decir era lo que hoy vemos sin el especialmente peligroso. Tiene que haber un peligro cualificado, significativo, que dé lugar a esta figura. De lo contrario, no puede ser aplicable porque, insisto, termina desquiciando todo el sistema de responsabilidad. Bueno, ¿cómo podemos hacer para detectar cuándo una actividad es peligrosa o cuándo no lo es? Me parece que hay una serie de parámetros que pueden ser tomados en cuenta
a tales fines. Por ejemplo, uno de ellos sería seguir un criterio cualitativo o estadístico. Hay actividades que estadísticamente prueban o demuestran per se que son riesgosas hasta por naturaleza. Automotores, la circulación vehicular, transporte de determinados tipos de energía. Parecería no discutible que las estadísticas muestran o las muestre como causales de daños significativos desde un punto de vista estrictamente previsible. Bueno, este puede ser un parámetro. Un segundo parámetro podría ser atender a los estándares que fije el legislador, cosa que muchas veces hace, y no siempre lo hace de la misma manera. Por ejemplo, a veces el legislador califica una actividad como riesgosa. En Argentina, por ejemplo, esto lo veíamos en la legislación que regula la ley de residuos peligrosos, donde expresamente el legislador hace referencia a estos aspectos. Y no hace falta que la calificación sea formal, sacramental, basta con que surja de manera inequívoca que hay un marco normativo que conduce a esto. De igual modo, cuando se imponen deberes expresos de seguridad que solo son compatibles en términos de razonabilidad con una actividad de carácter riesgoso, esto lo vemos mucho en materia de defensa del consumidor. Bueno, me parece que ahí puede ser otro estándar. A mayores deberes de seguridad que se impongan, mayor probabilidad que estemos ante una actividad que, en caso de causar un daño, pueda ser catalogada como una actividad riesgosa o peligrosa. Dentro de este ámbito, me parece que pueden tener mucha importancia los casos en los cuales, desde el derecho administrativo, se regulan y reglamentan de manera minuciosa ciertas actividades e inclusive se imponen a los organismos estatales de contralor deberes de cuidado, de supervisión, porque esto es un llamado de atención muy simple. ¿Por qué hacen todo esto? Y porque estamos ante una actividad que genera riesgos suficientes para merecer que el legislador imponga deberes especiales de seguridad. Bueno, este puede ser otro parámetro. Y finalmente también a lo que razonablemente sucede conforme a las reglas de la experiencia. Si uno echa un vistazo a la doctrina y jurisprudencia italiana, por ejemplo, se va a encontrar con ejemplos que son muy claros de actividades riesgosas y que no dejan demasiado margen para la duda. Me permito leer algunos. Actividades deportivas en natatorio. Insisto entonces que para que una actividad pueda ser calificada de riesgosa tiene que tener una notable potencialidad intrínseca como tal. De no tenerla, me parece que no entra dentro de este estándar. Me dirán, Pizarro se ha vuelto conservador, es posible, con los años uno lo va haciendo, pero me da la sensación que la mejor forma de malograr una muy buena figura como es esta es dándole una extensión desmedida que termine desequilibrándola, porque las leyes tienen que ser equilibradas. Miren, me quedan 5, ¿no es cierto, Carlos? Las leyes tienen que ser equilibradas. ¿En qué sentido? Igual que los deportistas de alta competencia. A ver, un deportista de alta competencia, un futbolista, si está mal entrenado, no puede jugar. Si está muy bien entrenado, rinde al máximo de sus plenitudes. Y si está sobreentrenado, está peor que si no se hubiese entrenado. ¿Por qué? Porque se rompieron los equilibrios. Y a mí me parece que con las leyes pasa lo mismo. La mejor forma de proteger una buena institución es dándole un ámbito de aplicación equilibrada. En Argentina estamos viviendo esto con los daños punitivos. Una figura que en lo personal no me disgusta, horriblemente regulada, pero la mejor forma de que no funcione es regularla como la han regulado en Argentina. Bien regulada para pocos casos, pero en los que tenga una aplicación en serio y posiblemente podría cumplir un papel importante. ¿Debe la responsabilidad por actividades riesgosas estar tipificada por el legislador? A mí me gustan los sistemas de cláusula abierta, como el que tiene el Código de Perú, como el que tiene el Código argentino. Lo que no quiere decir que ese régimen general no pueda ser complementado con microsistemas, en los cuales el legislador utilice otras técnicas que pueden ir desde imputaciones
mucho más agravadas, solo exime el caso fortuito. En Argentina, la responsabilidad del propietario de establecimientos educativos por daños causados y sufridos por alumnos menores de edad mientras están confiados a la autoridad educativa, solo admite como eximente el casus, acompañado de un régimen de seguro obligatorio. En otros casos podría pensarse en un régimen de indemnización con techos, topes o límites indemnizatorios. Eso lo determinará el legislador. Los microsistemas, si están bien hechos, son complemento perfecto de una normativa de cláusula abierta. Pero me resisto a la idea de muchos juristas que reniegan de una fórmula de cláusula abierta como la que tiene el artículo 1970 del Código Peruano o las que tiene hoy nuestro Código y dicen esto tiene que ser objeto de legislación especial. Me parece que eso es francamente regresivo. El último punto y concluyo. ¿Qué consecuencias arroja la existencia de una responsabilidad por actividades riesgosas o peligrosas? A mí me parece que son muchas. En primer lugar, en materia de accidentes de automotores, la responsabilidad del conductor de un automotor, a mi modo de ver, queda atrapada por responsabilidad objetiva por actividad riesgosa y se va del terreno de la culpa. En Argentina, el nuevo código remite a la responsabilidad por el hecho de las cosas, pero en verdad debería haberlo hecho a la responsabilidad por actividades riesgosas porque la circulación de automotores es típicamente un supuesto de actividades riesgosas. Por eso los accidentes de automotores, cualquiera sea la forma y modo en que se produzcan, van a caer dentro de esta tipología. La responsabilidad del principal por el hecho del dependiente, que ha sido considerada históricamente como una responsabilidad indirecta o refleja o por hecho de otro, bajo este prisma pasa a ser responsabilidad directa por el hecho propio, porque la actividad del dependiente constituye un riesgo de actividad propio asumido por el principal, lo que lleva quizá a perfiles sutilmente distintos de la figura. La mayoría de los infortunios laborales me parece que van a quedar atrapados por este estándar y en mi opinión gran parte de la responsabilidad de los medios de comunicación social por noticias inexactas o agraviantes podrían también ser alcanzados por esta tipología. Señores, concluyo porque ha vencido mi tiempo. Me parece que esta figura, la responsabilidad por actividades riesgosas, es una de las muchas que hoy tenemos para tratar en común entre peruanos y argentinos. La sanción del nuevo código, que tiene muchas influencias del código peruano, va a posibilitar esto y seguramente será fructífera para nuevos encuentros. Me parece, y tomo algo que decía mi querido amigo Gustavo Ordoqui Castilla ayer, que es hora de empezar a pensar más en grande. Quizás lo ideal sería que en un tiempo no muy lejano, y si es próximo mejor, podamos acometer entre todos los latinoamericanos la tarea de pensar en un código de las obligaciones y de los contratos latinoamericanos, para lo cual creo yo que no estamos tan lejos. Es cuestión de ponerse a buscar los caminos correctos porque me parece que las coincidencias que tenemos son abrumadoramente mayores que las pocas discrepancias que podamos hallar. Les agradezco mucho. Gracias. Bueno, a continuación estará con nosotros el doctor Julián Jalil para hablarnos de la comparación entre el régimen de la responsabilidad civil del derecho peruano y el instituido en el nuevo Código Civil y Comercial argentino. El doctor Julián es doctor en Derecho y especialista en Derecho Civil de la Universidad de Salamanca, juez civil y comercial de Comodoro Rivadavia en la Patagonia Argentina, profesor de pregrado y posgrado en la Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de La Plata y Universidad Nacional de la Patagonia. Es autor de 8 obras jurídicas, coautor de 9 obras jurídicas y de más de 100 artículos y miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado, ostentando recientemente la calidad de presidente de la Comisión de Jóvenes en dicha asociación. Julián, estamos contigo. Buenas tardes, gracias Carlos por la presentación
Quiero agradecer especialmente al profesor Castillo Freire por la hospitalidad a la cual ya nos tiene acostumbrados, y a Laura, obviamente, y decir que representa todo un honor para mí compartir este congreso, estas jornadas, con este grupo de notables y distinguidos profesores argentinos, peruanos y uruguayos. Bien, el tema que me ocupa es un estudio comparativo entre el régimen de responsabilidad civil instituido en el derecho peruano y el nuevo régimen de responsabilidad establecido en el Código Civil argentino. Bien, creo que tendríamos que partir de la distinción entre responsabilidad contractual y extracontractual que está estipulada en el Código peruano, y en la Argentina se dice, bueno, hay una unificación de los regímenes de responsabilidad civil contractual y extracontractual. Quiero decir algo. Existe una unicidad normativa, no una identidad normativa en torno a los regímenes de responsabilidad. La causa fuente del deber resarcir en el derecho argentino sigue siendo o bien el incumplimiento de una obligación contractual o bien la violación del principio genérico de no dañar, tal como ocurre en el derecho peruano. Quise hacer una pequeña construcción de cómo se llega al régimen de responsabilidad civil, contractual y extracontractual, que es claramente aplicable a los dos regímenes jurídicos, tanto el peruano como el argentino. Pero el sistema jurídico argentino, ya lo hacía el artículo 896 y siguiente, y lo instituye el artículo 257 y siguiente del Código Civil y Comercial argentino, ha generado toda una doctrina o teoría instituida en la normativa acerca del hecho jurídico. Bien, podemos partir de la idea de que para que exista un hecho jurídico entendido como un acontecimiento susceptible de producir alguna adquisición, modificación o extinción de derechos o relaciones jurídicas, ese hecho puede ser voluntario o involuntario. Decía Aristóteles que los hechos voluntarios son dignos de censura o de alabanza, y los hechos involuntarios son dignos de perdón o de piedad. Kant decía que los hechos involuntarios generan los falsos juicios de moralidad, porque no se puede profesar si está bien o está mal ese hecho. El derecho recoge esa perspectiva e instituye que cuando se trata de un hecho involuntario, esto tanto en la responsabilidad contractual como extracontractual, en principio no genera obligación para su autor. Si se trata de un hecho involuntario en la esfera extracontractual, la consecuencia va a ser la falta de obligación, y en la esfera contractual va a ser, como vamos a ver más adelante, la nulidad del acuerdo contractual, que justamente importa la falta de responsabilidad de la perspectiva contractual. Digo que esto es una verdad a medias porque el nuevo Código Civil y Comercial argentino instituye una figura con una perspectiva que también la tiene incluida el Código peruano, pero disímil, el tema de los resarcimientos sustentados en la equidad, a los cuales ya voy a hacer referencia. Bien, cuando el hecho voluntario es ilícito, estamos frente a una de las causas fuentes del deber de resarcir, que es la responsabilidad extracontractual. Cuando estamos frente a un hecho voluntario lícito, estamos frente a lo que conocemos como el acto jurídico, entendido conforme lo previsto en el artículo 140 del Código peruano, como el acto, la manifestación de voluntad lícita destinada a crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Una perspectiva similar a la prevista en el artículo 259 del Código Civil y Comercial argentino. El acto jurídico en la esfera patrimonial por naturaleza es el contrato. El contrato, entendido también como una manifestación de voluntad en la esfera patrimonial, destinado justamente a crear obligaciones, como ya vamos a ver más adelante. El incumplimiento de los deberes previstos en el acuerdo contractual generan la responsabilidad contractual. Como les dije al principio, este sistema sigue vigente en el derecho argentino porque si bien hay una unicidad normativa, se han excluido las diferencias normativas en cuanto a aspectos vinculados con la responsabilidad contractual o extracontractual, sigue existiendo, no existe una identidad normativa, una identidad ante el régimen, con lo cual sigue existiendo una diferencia entre ambos supuestos de responsabilidad. Bien, de esta perspectiva comenzamos a analizar la responsabilidad contractual en el derecho peruano. Y tengo que decir al respecto que en los sistemas normativos modernos, a diferencia de lo que ocurría en el derecho romano, donde el contrato era o existía como tal en la medida que se cumplieran con las formas sacramentales estipuladas para tal efecto, en los sistemas normativos modernos el contrato es una abstracción. ¿Qué significa que es una abstracción? Fíjense el código peruano cuando habla
de la manifestación de la voluntad dice que puede ser expresa o tácita. Y en la segunda oración dice que es tácita cuando la voluntad se infiere indubitablemente de una actitud o de circunstancia de comportamiento que revelan su existencia. El contrato en el sistema jurídico argentino y en el sistema jurídico peruano es una abstracción. ¿Qué quiero decir? Miren, les voy a dar un ejemplo claro. Yo salí de la ciudad de Comodoro Rivadavia, me tomé un avión, llegué a Buenos Aires, luego fui a la ciudad de Lima, de ahí me fui a Ecuador. En cada uno de esos lugares paré en hoteles, tomé taxis, volví a la ciudad de Lima y celebré no menos de 15 contratos. Y en todos estos contratos realmente no dije ni una sola palabra. ¿Por qué? Porque el contrato en la actualidad es mudo, en la mayoría de muchos de sus casos, y lo es porque en realidad la sociedad tiende a ser muda. Hoy nos preferimos mandar mensajes de texto, escribirnos mail que hablar personalmente. El día de ayer, el doctor Ordoqui Castilla precisaba esta cuestión, diciendo que hay distintas formas contractuales. Algunos autores dicen que ni siquiera hay voluntad de generar un contrato en estos casos. Pues bien, el contrato en general y en el sistema normativos moderno es una abstracción, no tiene nada que ver con la instrumentación, que es justamente a través de lo cual incluso se puede probar el acuerdo contractual, pero lo cierto es que los contratos se pueden celebrar incluso ante supuestos en los cuales no exista una instrumentación. Bien, para que exista responsabilidad contractual, mínimamente tienen que darse estos requisitos que están existentes tanto en la legislación peruana como en la legislación argentina. Un contrato existente, tiene que haber una justaposición de voluntades, tiene que haber un consentimiento para que exista como tal el acuerdo contractual, tiene que ser un contrato válido, es decir, no estar viciado por error, dolo o violencia, y tiene que ser exigible, es decir, no tiene que tener modalidades, condición, plazo y cargo. Bien, decía, la responsabilidad contractual deriva del incumplimiento de deberes explícitos, como puede ser la institución de determinadas obligaciones, dar, hacer o no hacer, o el incumplimiento de deberes implícitos. Ayer también el profesor Ordoqui Castilla nos ilustraba diciendo que en realidad principios tales como la buena fe generan deberes implícitos. Yo siempre me preguntaba por qué es tan necesario incluir en una legislación que los contratos deben celebrarse, ejecutarse, interpretarse de buena fe. Si esto es una verdad de perogrullo, es decir, si yo celebro un acuerdo contractual, ¿por qué tengo que incorporar normativamente que debe ser cumplido de buena fe o ejecutado o celebrado de buena fe? Pues bien, lo explicaba el profesor Ordoqui Castilla, el principio de la buena fe en materia contractual genera deberes implícitos. Por eso hablaba el profesor, citando a Ropo, de que en realidad hoy tenemos que hablar de reglamentación o reglamento del contrato, porque el contrato es mucho más que lo que las partes celebran al momento del acuerdo. Importa, con relación o teniendo en miras el principio de la buena fe, deberes virtuales o implícitos, como por ejemplo la obligación de seguridad, la información, que ayer muy bien fueron detalladas por el profesor Ordoqui. Entonces, el incumplimiento de cualquiera de estos deberes, implícitos o explícitos, genera justamente los principios de responsabilidad o la responsabilidad contractual. Bien, en el Código Civil peruano, tal como ocurre en el derecho argentino, se instituyen los efectos de la obligación ante el incumplimiento y, evidentemente, en la esfera contractual, o bien se puede solicitar el cumplimiento a través de los medios legales específicos, ordenar el cumplimiento o solicitar el cumplimiento por parte de un tercero a costa del deudor, o bien las indemnizaciones correspondientes. También el Código incorpora, dentro del ámbito de los efectos de las obligaciones, la posibilidad de subrogarse en los deberes del deudor, situación que es similar a la existente en el derecho argentino. Bien, no voy a hablar del ámbito resarcitorio propiamente dicho, la parte indemnizatoria en materia contractual, me voy a referir al final, pero como el profesor Pascual Alferillo algo ha mencionado, lo voy a hacer muy brevemente en la parte final. Cuando hablamos de la responsabilidad extracontractual, también el Código Civil peruano comienza con la existencia o el requerimiento de que dice expresamente que no hay responsabilidad por el daño causado por persona incapaz que haya actuado sin discernimiento. Miren, yo tengo una definición de discernimiento. Como decía antes, Aristóteles decía que los actos involuntarios son dignos de perdón o de piedad. Pues bien, la falta de discernimiento genera la inimputabilidad porque se trata de un acto involuntario. Si el acto no es ejecutado con discernimiento, intención y libertad, es involuntario. Yo quiero mencionarles que la mejor definición de discernimiento que la encontré en la nota del artículo 21 del esbozo de Freita. Freita decía, la facultad de conocer en general
es lo que yo entiendo por discernimiento. La facultad de conocer en particular es lo que yo entiendo por intención. Y claro, quienes carecen de esa facultad de conocer en general, quienes carecen del discernimiento, los dementes y las personas menores de edad. Y es la facultad de conocer en particular, cuando se refería a la intención, justamente tenía que ver con el error o el engaño, porque evidentemente ahí se afectaba la facultad de conocer en particular. Pero bien, entonces el principio es que en esos casos no se genera obligación, no se responde. El Código Civil argentino, partiendo de esta misma base, instituye un régimen similar, pero incorpora un aspecto trascendental que mínimamente lo quiero mencionar, que tiene que ver con el punto 2. El Código Civil peruano dice en el artículo 1977 que si la víctima no ha podido obtener la reparación del supuesto anterior, puede el juez, en vista de la situación económica de las partes, considerar una indemnización equitativa a cargo del autor directo. Bien, esta perspectiva de la equidad en el derecho argentino también estaba instituida en el Código ya derogado, en el artículo 907 y en el 1169. Pero el nuevo Código Civil y Comercial argentino incorpora en el artículo 1750 un supuesto muy particular. Dice específicamente que en los casos de hechos o actos involuntarios, el autor del daño responde por razones de equidad. Responde por razones de equidad. El viejo código decía que el juez puede, en determinados supuestos, indemnizar sustentado en equidad, pero el nuevo Código Civil y Comercial incorpora esta perspectiva en torno a que se responde en los casos de falta de discernimiento o en los casos de actos involuntarios por razones de equidad. Yo le voy a contar algo. El día de ayer conocí al padre del profesor Castillo Freire, que me hizo acordar mucho a mi padre. Mi padre era juez, y cuando yo estaba en los primeros años de la carrera, le fui a preguntar qué era la equidad, en qué consistía la equidad. Y él me lo simbolizó de una manera que lo quiero compartir con ustedes para explicar este artículo. Él me dijo, mira, no te lo voy a conceptualizar, te lo voy a simbolizar. La equidad se simboliza con una dama, con una espada en la mano derecha, una balanza en la mano izquierda, y no tiene los ojos vendados. A diferencia de la justicia, que es similar, no tiene los ojos vendados. ¿Por qué? Porque tiene en cuenta, justamente, como dice el artículo, en base a la situación económica, las características particulares del sujeto interveniente, si se puede resarcir o no. A diferencia de lo que ocurre con el Código peruano y con el viejo régimen instituido en el derecho argentino, el nuevo código establece específicamente la obligación o el deber, o la posibilidad de que el juez, no la posibilidad, sino el deber de que el juez indemnice sustentado en razones de equidad cuando se trata de un hecho involuntario. Por ejemplo, un hecho causado por un menor de 10 años, que en el derecho argentino se entiende que para los hechos ilícitos carece de discernimiento. Bien, con relación a la responsabilidad, el Código peruano habla de la responsabilidad solidaria cuando son varios los autores de un hecho. El derecho argentino también admite este supuesto, pero incluye la cuestión de las obligaciones concurrentes. Diferencia los supuestos de obligaciones cuando derivan de dos o más personas entre solidarias y concurrentes. Muy simplemente explicado, decimos que la obligación es concurrente cuando deriva de diversas causas y genera distintos vínculos. En cambio, es solidaria cuando deriva de la misma causa y genera el mismo vínculo. Por ejemplo, la responsabilidad solidaria de los padres por los hechos ilícitos, en esos casos, es claramente solidaria. Ahora, si se demanda al padre en el sistema jurídico argentino, donde la obligación se sustenta en la responsabilidad objetiva de garantía, y al hijo, en esos casos la responsabilidad será concurrente. Es decir, el Código argentino diferencia esta situación entre obligaciones solidarias e inconcurrentes en torno a la causa. Bien, antijuricidad y daño. Bien, el Código peruano, al igual que ocurre en el derecho argentino, el derecho tradicional argentino, instituye dos aspectos elementales para que existan responsabilidad, junto con otros, pero se establece la obligación, la necesidad de que exista antijuricidad y la existencia de un daño. Estos aspectos en el derecho argentino han variado, mínimamente han tenido una variación en relación a lo que se conocía como el derecho clásico de la responsabilidad civil. ¿Por qué digo esto? Porque el principio de la antijuricidad en el Código Civil argentino estaba instituido, en el Código ya derogado, en el artículo 1066, y decía que ningún hecho voluntario tendrá el carácter de ilícito si no estuviese expresamente prohibido por las leyes ordinarias, municipales y reglamentos de policía, y a ningún hecho ilícito se le podrá imponer pena o sanción si no existiese una disposición de ley que así lo impusiese. En el derecho clásico argentino era necesario, era menester
indiscutiblemente la existencia de una norma que estableciera una prohibición o tornar ilícito el hecho para que exista antijuricidad. El nuevo Código Civil y Comercial argentino, en el artículo 1717, la mayoría de los códigos lo instituyen o se lo pueden ver bajo el título antijuricidad, en cualquier código que compren va a decir antijuricidad, dice por antijuricidad que toda acción o omisión que no se encuentre justificada es antijurídica. Yo entiendo que es la inmiscusión en el derecho argentino de la doctrina italiana del daño injusto, que a diferencia de la doctrina clásica que requiere una norma específica previa que instituya la posibilidad o el deber de resarcir, en el ámbito de la doctrina clásica, de la doctrina del daño injusto propia del derecho italiano, esa ilicitud se tiene que evaluar una vez producido el daño mismo. Se lo explico muy brevemente. El artículo 2043 del Código Civil italiano, que instituía la regla nessuna responsabilidad senza culpa, establecía que todo aquel que por culpa o negligencia causa un daño injusto debería resarcirlo. Ese artículo remitía, el artículo 2059 por su parte, remitía al derecho penal para los resarcimientos de los daños patrimoniales y extrapatrimoniales. Y el artículo 185 del Código Penal había excluido en el ámbito del Código italiano de 1942, decía que solamente se resarcía o se instituía el deber de resarcir ante los delitos penales. ¿Qué ocurría? Quedaban muchos casos en los cuales no se podía resarcir el daño moral porque no constituían delitos. Entonces la doctrina italiana, haciendo, como dice De Cupis, una interpretación incluso hasta acrobática, incorporó bajo esta idea del daño injusto la posibilidad de resarcir supuestos que hubieran quedado sin resarcimiento. Y así se fueron ampliando casos en los cuales, bajo la idea del daño injusto, se fue incorporando la posibilidad de resarcir determinados daños, sustentado en una doctrina muy específica. La existencia de un interés jurídico derivado de la contemplación de todo el ordenamiento jurídico que sea merecedor de tutela jurídica por ser considerado serio y respetable. Esta es, en cierta medida, la concepción del daño injusto, un poco explicada muy simplemente por el poco tiempo que tengo, pero que entiendo que ha sido inmiscuido en el derecho argentino. Y ustedes me van a decir, ¿y cuál sería la diferencia? Bien, ayer el doctor Cornet mencionaba la Jornada Nacional de Derecho Civil, que es un ámbito donde nos encontramos para debatir cuestiones. Y uno de los temas que se debatió en el ámbito de responsabilidad de daños fue los daños en el derecho de familia. Y la cuestión era si eran resarcibles el daño derivado del incumplimiento del deber de fidelidad en el ámbito del derecho de familia ante un matrimonio. La posición predominante dijo que en el derecho argentino no era resarcible porque en el derecho argentino, a partir del nuevo código, el deber de fidelidad es un deber moral. Entonces, si nosotros partimos de la concepción clásica del derecho de la antijuricidad, decimos, bueno, no existe una norma, un deber legal preestablecido para entender que se ha transgredido alguna norma. Si es un deber moral, no hay una transgresión a la norma específica, especial. Además, otros autores dijeron que en realidad el ejercicio regular un derecho. Yo le estoy tratando de hacer entender esa concepción a Carolina, pero todavía no, bueno, no la entiende. Pero lo cierto es que entre los fundamentos dijeron, bueno, no hay una norma predeterminada que establezca la antijuricidad ante su supuesto de responsabilidad. Pues bien, si nos sustentamos en la teoría del daño injusto, en realidad existe un interés que es reconocido por el ordenamiento jurídico porque deriva de un derecho, como es el derecho a la dignidad, que está instituido incluso en tratados internacionales que son fuente del derecho civil, conforme al artículo 1 y 2, y conforme a lo que hablaba el profesor Alferillo, que es esto de la constitucionalización del derecho privado, y entonces el daño puede ser resarcible. Tengo una serie de ejemplos para darle, pero lo que le quiero decir es que esta perspectiva cambia un poco de enclave la partitura originaria prevista por el legislador y instituye un concepto más amplio en torno al resarcimiento del daño. Con relación al factor de atribución, bien, el código habla de la posibilidad de aquel que por culpa o dolo causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo. Esta perspectiva del factor de atribución subjetivo, el factor de atribución subjetivo se configura como el principio instituyendo supuestos de excepción, como el caso del riesgo o de los bienes riesgosos, de las actividades peligrosas, que muy bien desarrolló el profesor Pizarro, y supuestos de excepción de responsabilidad objetiva. El principio es la responsabilidad subjetiva
y la excepción serían los supuestos específicos donde la ley instituye la posibilidad o el deber o la cuestión de la responsabilidad objetiva, en donde se prescinde la evaluación o la reprochabilidad de la conducta del autor del daño. Esto ocurre de manera similar en el derecho argentino. Quiero hacerle brevemente, en 2 minutos, mencionarle un poco cuál es la situación en el derecho argentino. Los principios de responsabilidad por culpa que derivan del artículo 1382 del Código Civil francés, que instituye la regla de responsabilité de Sanford, también previsto en el 1902 del Código Civil español, y que es una norma similar al Código peruano y está ya instituido en el artículo 1109 del Código Civil argentino, se establecían o se configuraban como la regla por la cual se debía responder bajo un ámbito de reprochabilidad de la conducta. Bien, con el correr del tiempo todos sabemos que esto se ha hecho, como decía el profesor Pizarro, se ha hecho, no, había un montón de supuestos que quedaban sin indemnizar, entonces fue necesario ir objetivizando la responsabilidad ante supuestos específicos y así se fueron incorporando distintos casos de responsabilidad objetiva. Lo cierto es que el régimen jurídico argentino en el nuevo código dice con el artículo 1721 que el principio es el de la responsabilidad subjetiva, pero lo cierto es que el derecho civil argentino se encuentra inmiscuido o sobreabundado en una serie de factores de atribución objetivo que hacen que el supuesto del principio se transforme en la excepción. Es decir, la mayoría de los casos, hoy con la Ley de Defensa del Consumidor y la mayoría de los casos previstos en el derecho argentino son supuestos de responsabilidad objetiva, quedando exiguos casos en los cuales se fundamenta en la reprochabilidad. Yo tengo una perspectiva con relación a esto, la quiero compartir, ya estoy terminando mi conferencia. Esto tiene una incidencia importante a nivel social. Yo creo que la perspectiva de la objetivización desmedida de la responsabilidad civil trae ciertos perjuicios desde el campo sociológico. El profesor Felipe Tourneau y Cadiet decían que la responsabilidad subjetiva se sustenta en una visión humanística de la sociedad, hija de una evolución milenaria, en la cual cada agente, animado por su propio ser, juez de su propio arbitrio y conciencia, es amo de su destino. Libertad y responsabilidad son conceptos indisociables, como lo son libertad y conciencia. La responsabilidad importa libertad y conciencia. Bien, la responsabilidad subjetiva se basa en una perspectiva deontológica, basada en un campo de reprochabilidad. La responsabilidad objetiva se basa en otra perspectiva. Obviamente, se tiende o se intenta que la víctima no quede sin resarcimiento ante supuestos en los cuales le sería muy difícil probar tal o cual conducta del autor del daño, ¿sí? Pero bajo la perspectiva de responsabilidad objetiva se corre un riesgo, que es este que hablaba, el riesgo social. Si nosotros inundamos, hay que leer la parábola de Busnelli para entender esto, si nosotros inundamos la responsabilidad con supuestos de atribución objetiva, lo que generamos es una perspectiva de índole sociológica que dice, bueno, miren, si yo yo sé que tengo que responder por todas mis maquinarias, tengo que responder por esta situación, por esta otra en las cuales no se va a evaluar mi conducta, lo que debo tener es un seguro al día. Es decir, la responsabilidad objetiva en esos casos genera una perspectiva de, miren, análisis económico, mientras yo tenga el seguro pago, mientras yo tengo las coberturas económicas pagas, en estos casos cualquier demanda de daños y perjuicios no me incidirá porque evidentemente en estos supuestos no se evalúa la reprochabilidad de mi conducta. De esta perspectiva, la responsabilidad subjetiva tiene ese beneficio de carácter deontológico, en razón del cual lo que se evalúa, lo que se tiene en mira es la reprochabilidad de la conducta. No decimos que la responsabilidad objetiva no tiene que existir, de hecho es necesaria, porque si no un montón de resarcimientos quedarían un montón de víctimas quedarían sin resarcimiento. Lo que sí decimos que esta sobreinflación desmedida de la responsabilidad objetiva puede dar lugar, o creo que puede generar desde la perspectiva social esta perspectiva disvaliosa, ¿no? Bien, a modo de cierre ya digo que el Código instituye como contenido de la indemnización, el resarcimiento del daño emergente, el lucro cesante, el daño de la persona, el daño moral. Ya el doctor Alferillo se ha expedido sobre esto. Lo que sí quería decirle que haber una unificación de los regímenes normativos en el derecho argentino, se ha ampliado el ámbito resarcitorio, especialmente se ha visto beneficiada la responsabilidad contractual
Y bueno, realmente esto daría lugar a toda una exposición al respecto, pero lo que sí podemos decir es que el ámbito resarcitorio basado en la protección de la persona, que es justamente, lo decía ayer el profesor Cesariego, que los nuevos códigos ponen en mira la protección de la persona por sobre el patrimonio, como lo hacían los códigos del siglo XIX. Bien, y bueno, la existencia de una relación de causalidad adecuada, que es uno de los otros, del último presupuesto que quedaría para mencionar, que es justamente la existencia de una vinculación entre el hecho y el daño, conforme al principio de normalidad, conforme al curso normal y ordinario de los acontecimientos. Como decía Hegel, el hombre carece de la posibilidad de extraerse de dos ámbitos, de su propio pellejo y del tiempo, los derechos también, por eso se ha instituido el Instituto de la Prescripción, y justamente en el ámbito del derecho peruano la prescripción es de 2 años en materia extracontractual y el régimen jurídico argentino lo ha instituido en el plazo de 3 años para ambos regímenes jurídicos. Les agradezco por su atención y muchas gracias por...